Evangelio de Jesucristo, Mateo capítulo 7, versos 21 al 29. Nunca os conocí, y los dos cimientos. No todos los que me dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Aquel día, muchos me dirán, Señor, nosotros comunicamos mensajes en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero entonces les contestaré, nunca los conocí, aléjense de mí, malhechores. Por tanto, el que me oye y hace lo que yo le digo, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó, porque tenía su base sobre la roca. Pero el que me oye y no hace lo que yo le digo, es como un tonto que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y la casa se vino abajo. Fue un gran desastre. Cuando Jesús terminó de hablar, toda la gente estaba admirada de cómo les enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad y no como sus maestros de la ley. En este Evangelio, Jesús nos enseña que Dios no quiere esa fe de solo palabras, que no tienen ninguna acción, sino de aquella fe que produce buenos frutos. Entonces, no todo el que hable de Dios y de sus palabras o aparenta ser muy religioso es genuino, sino aquel que anda en integridad, el que hace lo que es correcto, el que al confesar a Cristo como su Salvador está despojándose de todo pecado y renaciendo como un nuevo hombre, donde sus frutos hablan por él y es testimonio vivo de Cristo. Recordemos que ningún ciego puede guiar a otro ciego, porque ambos caerán en el hoyo. No debemos confiarnos en las obras que hagamos para Dios, porque esto no nos dará salvación y no demuestra tu santidad, porque Judas, siendo el discípulo de Jesús, echaba fuera demonios y fue el hijo de perdición. Los dones no demuestran que seas un verdadero servidor de Dios, sino tus frutos. Recordemos lo que nos dice Lucas 10:20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. En el día del juicio, muchos se justificarán por las buenas obras que hicieron en la tierra. Pero todo esto no servirá, porque Dios desea los frutos del corazón, amor hacia Dios y hacia nuestro prójimo, viviendo en santidad y obediencia. Esto es lo principal. Y las obras serán recompensadas, claro que sí, pero siempre que vengan de un corazón santo y humilde. Los hacedores de maldad son los que viven sin obedecer a Dios. Son aquellos que usan el nombre de Jesús para sacar beneficios para sí mismo. ¿De qué sirve hablar de Dios a los demás? Hacer caridad, si tu alma está perdida en el pecado. ¿De qué sirve hacer milagros y prodigios si mientes y engañas? Aprendamos a ser hacedores de las buenas nuevas que es Cristo Jesús. Aprendamos a ser verdaderos servidores de Dios, que cuando nos vayamos de este mundo, Dios y Jesús nos reciban y nos digan: pasa, buen siervo fiel. Entra en el gozo de tu Señor. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré.
Por otra parte, se nos habla del cimiento, que es la base donde se construye una casa o un edificio, que da apoyo o da sostén a la construcción. Esta parábola nos enseña que existen dos clases de oyentes: los que escuchan y ponen en práctica todo, y los que hacen caso omiso de lo que oyeron. Jesús los compara con dos edificadores: el prudente, que es aquel que es sabio y sensato, y el insensato, que está falto de sabiduría. Ambos escuchan la palabra de Dios y edifican casa. Pero la diferencia está en el lugar donde edificaron la casa. La palabra de Dios son verdades reveladas del reino de Dios, y el Señor nos enseña sobre qué cimiento debe estar construida nuestra vida de fe y las consecuencias que hay cuando nuestra vida está fundamentada en los placeres y la vanagloria del mundo y no en la gracia de Dios. La obediencia a Dios es el cimiento para una vida de éxito y verdadera felicidad, donde ninguna tormenta que se acerque nos alejará de la presencia de Dios. Pero muchos viven en este mundo sin descubrir su verdadero propósito. Se afanan por construir en esta vida como si viviéramos por siempre en ella, y no construyen para el futuro venidero, que es la vida eterna junto a Jesús. Aprendamos a edificar nuestras vidas sobre Cristo Jesús, confiando en el poder de la salvación. No es suficiente oír la palabra, sino también ponerla en práctica. Dios desea que sus palabras no queden en el olvido, sino que sus palabras transformen vidas. Todos los que no edifiquen sus vidas sobre Cristo son los que construyen sobre la arena, son los que edifican sus esperanzas sobre la prosperidad, sobre lo material, y no se acuerdan de su Creador, por lo que su ruina será grande, porque confiaron en cosas que se acaban y no en Cristo, que es eterno. Aprendamos a edificar nuestras vidas sobre la base sólida, guardando la palabra de Dios y ponerlas en práctica. Ser verdaderos testimonios, buenos para los demás. Seamos como el edificador prudente que se esforzó más para que su casa esté apoyada en un cimiento fuerte. Y esto es en Cristo Jesús. Oremos conforme al Evangelio de hoy. Señor, enséñanos a cimentar nuestra vida en ti. Enséñanos a poner por obra cada una de tus palabras. Que no seamos como aquellos, Señor, que pasan desapercibidos tu mensaje y no lo profundizan en su corazón, porque estos son los que construyen sobre arena movediza. Nosotros queremos construir en ti, que eres nuestra roca inconmovible. Tampoco queremos ser de aquellos que pretendieron ser muy religiosos, muy piadosos, pero al final sus corazones estaban tan lejos de ti. Enséñanos a tener sinceridad en cada uno de nuestros caminos, para que te amemos, te honremos, te glorifiquemos siempre. Ayúdanos, Señor, para que esta palabra entre a lo más profundo de nuestro corazón, se quede allí y podamos llevarla por obra. Hoy oro por mis hermanos, para que tú los bendigas en sus corazones y que esta palabra se guarde en ellos. Haz que tu bendición sea sobre todos nosotros, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y por tu Espíritu Santo. Amén.